serio a donde no vienen ni el Chino Navarro ni Julio Bárbaro. Está muy bien. Sí, claro. Melconian, en una de esas también lo ponemos en la lista de los, ¿cómo se llama? Artistas frecuentes. Así, de invitados fijos. Creo que lo de Julio Bárbaro y demás salía porque estábamos pensando en la oposición. No, yo venía pensando en eso. Bueno, Julio Bárbaro ha sido siempre del oficialismo, siempre ha sido del pero peronismo. Ahora, bueno, pero viste que ahora hay Sí, pero no, varios Julio, peronismos. no hablemos de Julio Bárbaro, por favor. Pasemos, no. No, pensaba en la oposición, en esto de... Y Julio Bárbaro, a partir de que es una persona que habla con todos, con radicales, con peronistas, con macristas, con peronistas. Todos con hablamos, peronistas cuando vos también hablas con todos. No, yo con kirchneristas se me complica hablar. ¿Por qué? No, y un profesional tiene que hablar con todo el mundo. Bueno, intenta. Lo que pasa es que con la oposición, que es tu inquietud, hay como un estereotipo libresco que está muy... viene de la ciencia política, si querés, o de los opinólogos más académicos, de que existiría una especie de nivel teórico en donde debe haber un sistema bipartidista al cual debe tratar de acomodarse la realidad política. Y esto es un estereotipo que confunde muchas veces, porque no es cierto que no haya oposición. Por supuesto que hay oposición. El problema es cómo le va en cada pelea, que pierde y que gana, pero siempre en una elección, en una democracia republicana como es la Argentina y de otros países, si hay una oposición que en el momento, diríamos, preelectoral no aparece, en la urna siempre te aparece, por una física política, siempre aparece. Wiener salió segundo, dice, no hay oposición, y Wiener salió segundo. Bueno, y el anterior salió Carrió, y esos son opositores al peronismo. No se puede concebir figuras más gorilas en la Argentina que Elisa Carrió y Hermes Wiener, una socialista y una radical, diríamos, ortodoxa. Claro, creo que uno piensa en la oposición en este sentido de que no esté, sino que del reclamo que aparezca como con un posicionamiento más fuerte o con una capacidad de instalación de agenda, ¿no? O de disputa de agenda. Esos son reclamos que vienen desde el Olimpo de la vanguardia iluminada, que dicen que debería haber una oposición que actúe activamente y no, la oposición en la democracia republicana se expresa en la urna y cada vez que se abren las urnas aparece una oposición. Bueno, pero quizás me refiero a una oposición en la que durante los procesos, no solo en el momento electoral que aparezca, sino que cumpla un rol, no sé si de... Mira, el año pasado dejaron al gobierno sin presupuesto. ¿Cómo que no hay oposición? Claro que hay oposición. ¿Una oposición fuerte que 2009, le habla a la gente o que se habla a sí misma? No, le habla a su público y hace política. Entre el 2009 y el 2011, el Congreso no aprobó ningún proyecto de iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero ¿y eso sirvió? Digo, también aprobó el 82% móvil y se vetó. Bueno, pero después para lo que sirva. ¿Para qué sirve lo que hace el gobierno? Tampoco nos pongamos a culpar a los protagonistas de los partidos de la malandanza argentina, que a lo mejor no la causaron ellos, el problema es que no la pueden remediar. No culpar. Digo, uno habla a veces con los opositores, desde el radicalismo, pasando por el FAP, el socialismo, el GEN, el macrismo mismo en la ciudad de Buenos Aires, y hay una queja o un reclamo casi constante de decir, bueno, nosotros no podemos instalar nuestros temas, no podemos hablar de lo que quizás la gente necesita, porque hay una incapacidad o una habilidad del gobierno, o sea, una incapacidad de la oposición o una habilidad del gobierno para determinar los temas que son importantes o de qué se debe hablar. Yo no coincido con esa percepción. Es algo que dicen ellos mismos, ¿no? Bueno, puede ser, yo no niego tu testimonio, pero en la Argentina la agenda la marca la prensa, no la marca el gobierno. Todos los temas que el gobierno va resolviendo son temas que surgen de la agenda periodística. ¿Malvinas fue un tema que surgió de la agenda periodística? Por supuesto, es un tema, te diría que es el tema que no deberíamos poner en esta conversación porque es un tema permanente. Bueno, pero que tiene distintos picos, viene de ¿no? hace décadas. Claro, pero tiene distintos picos. Claro, pero te quiero decir que los temas que aparecen resueltos por el gobierno son temas que propone la agenda periodística. Y la agenda periodística se inspira en parte en el gobierno y en buena parte en la oposición. La tarjeta SUBE, el caso Joclender, el caso Chicone, son todos temas que vienen del campo de la sociedad civil. No es cierto que el gobierno determine la agenda, el gobierno va actuando a contragolpe. Ojalá el gobierno pudiera imponer la agenda. No logra hacerlo,
a lo mejor no es un defecto, es que los hechos se dan de una manera determinada. Es decir, va Cristina Kirchner esta semana a Bolivia, firma un tratado para que haya gas permanente durante los 2 próximos años, logra un ahorro de 227 millones de dólares sobre el gas que no se va a transportar de otros continentes a la Argentina, y sale en un recuadro en las páginas interiores de los diarios. Y es un tema muy importante porque la Argentina tiene un problema energético muy grave. Y sin embargo vos ves que no logra atracción. Y los títulos de los diarios, ¿cuáles son? Los de la demanda de la sociedad civil, que los vehiculiza la prensa, y muchos de ellos surgen de la oposición, surgen del castigo de la oposición al gobierno. O sea, ese panorama, es decir, lo que existe, te repito, en los columnistas de la prensa conservadora y los politólogos, hay como un deseo de que la realidad cumpla un libreto ya escrito. Y eso no se da. No hay oposición. ¿Cómo que no hay oposición? Ya vas a ver el año que viene si hay oposición o no en la elección legislativa. Y cómo le verá al gobierno y cómo le verá esa oposición. Ahora, evidentemente, en un momento de crisis política es difícil también que la crisis política en la Argentina, que el hecho de perder poder a todos, hace que exista un partido de los que tienen gobierno y el partido de los que no tienen gobierno. Y los que gobiernan distritos y territorios, y la oposición se mueve en el área de influencia de Cablevisión. O sea, son hombres que están en los medios. Y esos, salvo el socialismo y Macri, son políticos, dirigentes y partidos que tienen que actuar en los medios porque no tienen territorios que gobiernen. Y en un momento de crisis en que el público se aferra más a los oficialismos, como ocurrió el año pasado, donde todas las elecciones las ganaron los oficialismos del color que fueran. Sí, menos en La Rioja, ¿no? Que ganó Corpachi y perdió el Radical. No, eso es Catamarca. Catamarca, perdón. Perdón, Corpachi era la vicegobernadora de Brizuela del Moral, ganó el oficialismo. Está bien, bueno, pero estuvo esa frase desafortunada, ¿se acuerda de Brizuela del Moral, donde decía una cosa así como que él iba a seguir, le guste y al pueblo no le guste? Sí, pero en Catamarca ganó el oficialismo. Si Corpachi era la vicegobernadora, pasó a ser gobernadora. ¿Más oficialismo que eso? Tampoco se cumplió ahí. Ahora, ¿a dónde voy yo? A que muchas veces el reclamo, la queja del barrio norte de Buenos Aires, a través de los columnistas conservadores, no hay oposición, es un prejuicio y por tanto improbable y presumiblemente falso. Y en la oposición que a su juicio existe en la Argentina, colma sus expectativas, digo, en su análisis es una oposición que le da, que lo sorprende, que le da lo que usted espera o lo que cree que... Mira, yo nunca digo lo que yo opino, porque al público no le interesa lo que yo opino. Yo trato de explicar la política cuando se puede. A veces no se puede explicar. Cumple su trabajo, expresa a una sociedad de clases medias, de burguesía, que vive en rebeldía con el gobierno desde hace más de una década. Entonces, ¿por qué se ve en el último tiempo, digo, a través de las encuestas por ahí de las que uno tiene acceso, en que hay un reclamo constante de esa sociedad, de ese sector de la sociedad de clase media, que se siente insatisfecha con la oposición o que dice, esta oposición no me representa, no representa la oposición que yo querría? Yo no he visto ese testimonio, yo no lo he visto, no he escuchado eso, de que se quejen de que no nos representa, ¿no? Creo que, como sin ver encuestas, en general la sociedad vive en rebeldía con el gobierno. ¿Y el gobierno qué trata de hacer? De ir cumpliendo la agenda de la oposición. ¿Y no cree que haya una percepción por parte de la sociedad de enojo con la oposición también? Con la clase política. En general, dice usted. En general. Un diputado hoy no puede entrar a un restaurante. Un presidente no puede ir a la cancha de fútbol. Y eso ocurre desde la época de Menem, no es de este gobierno. La gente no los quiere. ¿No los quiere por qué? Porque entiende que son los responsables de los fracasos encadenados en que se ha ido dando la vida argentina. Y que en una época le ponían el corralito, ahora no les dejan sacar los dólares. Es decir, siempre hay una causa, siempre hay un problema grave, un problema gravísimo que pone a la política en la tapa de los diarios. En los países que funcionan, la política no sale en la tapa de los diarios. En los países que funcionan mejor que el nuestro, la política va a las páginas de adentro. ¿Cómo cuáles? ¿Qué países? Agarré un diario de Estados Unidos, agarré un diario europeo, en general sale o una crisis económica o salen notas de color sobre el SIDA, el Viagra. Es decir, la política se vuelve más aburrida cuando funciona mejor. Los diarios suecos y noruegos ni te cuento. Esos diarios son los diarios alemanes, sacan mujeres desnudas en la tapa. O sea que
te estoy diciendo la percepción. La política, como vivimos en un país en permanente crisis, la política se aferra sangriento a los titulares de la información porque es la información. En su juicio, usted que pensando en esto de la oposición, una de las críticas que se hizo en 2011 fue que la oposición se fragmentó, entonces que el voto se dividió, o sea, el voto no kirchnerista se dividió y le permitió a Cristina esa gran diferencia tanto en las primarias como en las generales después. Y ahora muchos están pensando, discutiendo, bueno, nos juntamos todos, ¿quiénes nos juntamos? Si nos juntamos todos, ¿a quién le hablamos? Pensando... Ese es el prejuicio de los columnistas conservadores y de los politólogos. Pero la propia oposición, uno se... No, pelean si juntarse o no juntarse. Están peleando los radicalismos con los radicales con los socialistas y no se quieren juntar, porque Tumini no quiere ser socio de Rafael Pascual en la capital federal. No se están queriendo juntar. Stolbizer no se quiere... ya está un poco más convencido. No, pero Stolbizer no se quiere juntar con Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires, se quieren pelear. Gabriela Michetti no se quiere juntar con De Narváez en la provincia de Buenos Aires porque se quieren pelear. Tampoco es cierto que estén buscando un amor que no encuentran. Pero por eso digo, es una cuestión de personalismo, porque ahí hablamos todos de nombres, o de partidos, o de alianzas electorales para representar a una porción o un... Si vos me pedís una descripción, es más fácil que una explicación. La descripción es que son todos cuentapropistas de la política en un país que no hay partidos, donde no se discuten plataformas, ni proyectos, ni programas, donde no hay internas, donde los partidos van con listas únicas a las elecciones y por lo tanto la política termina resolviéndose en caudillismo y en personalidades. Ese es un estado primitivo de la política que algún día se elaborará para que haya alguna institución que funcione, pero en realidad que haya peleas entre personalidades está exigido por la naturaleza caudillista del sistema político argentino. Ahora, vos hablabas del año pasado que no se juntaba la oposición. El año pasado...